Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Las exhaustivas revelaciones del día de ayer de la agencia norteamericana AP sobre un programa secreto del gobierno de los Estados Unidos para promover la subversión en Cuba a través de un servicio de mensajería para celulares es el tema que nos convoca a nuestra mesa redonda de hoy para analizar todos los detalles de estas revelaciones y también pues continuar el hilo, la trama de todos estos programas de subversión que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado y sigue implementando contra nuestro país. Me acompañan para ello hoy en nuestro panel el ingeniero Carlos del Porto, profesor de la Universidad Politécnica José Antonio Echevarría. También me acompaña Iroel Sánchez, editor del blog La Pupila Insomne y coordinador de la Enciclopedia Colaborativa Cubana ECURET, y el colega Reinaldo Taladrid, periodista de nuestra mesa redonda, analista de temas internacionales y especialmente de los temas de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Con ellos estaremos compartiendo los análisis de nuestra mesa redonda de hoy, un tema bien importante, bien vital como parte de esas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y que yo le invito a usted que nos acompañe para que tenga detalles de este nuevo programa subversivo o de este, uno de los tantos programas subversivos de Estados Unidos contra nuestro país. Una investigación realizada por la agencia Associated Press señaló recientemente la intromisión del gobierno de los Estados Unidos en la sociedad cubana. Y es que la Casa Blanca, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, financió una red de comunicaciones diseñada para socavar al gobierno. Al igual que ocurrió en las primaveras árabes que utilizaron Internet para convocar protestas, esta web pretendía provocar una ola de cambios en la isla. Ahora se ha sabido que el gobierno estadounidense estaría detrás del proyecto. Algunas de las reuniones para montar la web se celebraron en Barcelona. Financiado y producido por la agencia estatal norteamericana USAID, el sistema consistía en un servicio de mensajes de texto para poder eludir de esa forma el control de las autoridades cubanas. El llamado proyecto Zunzuneo, un Twitter cubano elemental, con mensajes de texto enviados y recibidos por teléfonos móviles, pretendía supuestamente burlar el control informativo y las restricciones al uso del Internet en Cuba. En su mejor momento, Zunzuneo reunió a 40.000 suscriptores que intercambiaban noticias y opiniones, quienes no estaban al tanto de que la plataforma había sido creada por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, son algunas de las repercusiones que ha tenido esta investigación de la agencia norteamericana AP, que ha sido objeto de atención de toda la prensa internacional en las jornadas de ayer y hoy. Los principales medios digitales, los medios impresos, también las televisoras internacionales de todo el mundo le han dedicado espacios a estas revelaciones de la agencia norteamericana AP, de esta operación de subversión y desestabilización política del gobierno de Estados Unidos, en la que intervienen distintos actores de diversos países y que se basa en la existencia de empresas, pantallas, de paraísos fiscales, y que también pues habla del uso de tecnología de la información en usos ilegítimos dentro del territorio cubano. De eso estaremos hablando en nuestra mesa redonda de hoy. Me gustaría, Iroel, pues comenzar ubicando a nuestros televidentes de qué es lo que revela esta investigación exhaustiva de la agencia AP, cómo se entronca dentro de las estrategias subversivas de los Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de un largo reportaje de investigación donde AP incluso utiliza más de 1000 documentos a los que tuvo acceso, entrevistas, unas a las que pudo acceder, otras que pidió y no le dieron, incluso fragmentos del PowerPoint que los organizadores de esta red utilizaban en presentaciones. Estamos hablando de una red, como se explicaba en las imágenes que se demostraron, que utilizaba mensajes SMS, o sea, mensajes de texto vía móvil, para organizar una red piramidal. O sea, determinados usuarios enviaban a su vez a otros usuarios noticias y debido a la cantidad de dinero que se gastó en esto, más de $1,5 millones, esos mensajes tenían o precios muy atractivos o eran gratuitos. Todo esto comenzó con el envío de una de las cosas que está condenada en las telecomunicaciones
internacionalmente, que es el mensaje spam, o sea, el mensaje que tú no solicitaste. Alrededor del concierto que todos recordamos de Juanes, aquí en La Habana, el concierto por la paz, en septiembre del 2009, empezaron los primeros, ellos le llaman experimentos. Fue una operación de subversión preparada expresamente a partir de ese concierto. Exactamente. Y después, bueno, ya establecieron durante el 2009, el 2010, el 2011, hasta el 2012 estuvo activa esta red. Hay varios elementos que han hecho, como se veía, de esto una gran resonancia internacional. Quizás es una de las noticias más escandalosas de las últimas semanas sobre Estados Unidos. En primer lugar, por el hecho de que se hizo, como tú decías, toda una red de empresas en varios países, todas pantallas, o sea, el uso de paraísos fiscales en Islas Caimán, que es territorio en el Caribe de la Gran Bretaña, el gobierno norteamericano depositando dinero en un paraíso fiscal. Es la primera cosa escandalosa. Lo segundo es el hecho de utilizar una empresa sentada en España, servidores de Irlanda, de la empresa Amazon, situados en Irlanda, también utilizaron desarrolladores en territorio de Centroamérica, en Costa Rica específicamente, también en Nicaragua se reporta que trabajaron. AP puso un mapa con todas estas ubicaciones, o sea, y ahí lo tienen en pantalla en sus televisores. Dos empresas norteamericanas, Mobile Accord y otra radicada en Costa Rica, Creative Associates, se llamaba, para hacer una historia de película, todo este despliegue que a veces vemos por distintos países, los tipos de la CIA viajando, todo eso, y funcionarios económicos. Una película de sábado por la noche. Exactamente. Otro segundo elemento es el hecho de la implicación al más alto nivel del Departamento de Estado. O sea, AP documenta que una alta funcionaria del Departamento de Estado, Susan Half, discutió con el presidente de Twitter, Jack Dorsey. Twitter es esta empresa de mensajería instantánea, el hecho de involucrar a la empresa en esta estrategia. No es nueva esta alianza entre el Departamento de Estado y Twitter. La vimos precisamente en el 2009, en la llamada Revolución Verde en Irán. Hillary Clinton lo reconoció en el 2010 después a la CNN en una entrevista, y el jefe hasta el año pasado de esto que le llaman la diplomacia pública de Internet del Departamento de Estado, Alex Ross, también lo reconoció cuando abandonó el cargo. Ese trabajo no solo en Irán, sino en Siria y en Libia. Otro elemento de interés es el hecho de la estrategia por fases. O sea, primero era ellos lo dicen en el reportaje, era una estrategia dirigida a los jóvenes. El 79% de los usuarios tenían menos de 41 años. Y de ellos, o sea, todo el tipo de mensaje que estaba previsto en el PowerPoint, el fragmento PowerPoint que ellos exponen, en dos fases. Una primera fase de noticias deportivas, de fútbol. La primera era para atraer usuarios. Exactamente. Curiosidades, ellos dicen de no amenazar al gobierno. Y en una segunda fase ya de la movilización política, sabemos que esto hace sinergia con otras estrategias del gobierno de Estados Unidos, provocar incidentes en Cuba que serían amplificados y manipulados a través de esta tecnología para movilizar ingenuamente o manipular las personas que recibieron este tipo de mensajería. Y bueno, son las manifestaciones que hemos visto en otros lugares que después aparecen como cosas que son reprimidas por el Estado. Hay que llevar eso al Consejo de Seguridad de la ONU y sabemos lo que viene después, los marines, las bombas, toda esa otra historia, ¿no? Hay en estos elementos también de participación, es decir, búsqueda ilegal de datos en Cuba, de estos teléfonos celulares. Hay también participación de mercenarios que sirvieron como las personas que hicieron los mensajes que transmitía supuestamente esta red. Hay un elemento, esto conecta absolutamente, yo creo que por eso tiene tanta repercusión con todos estos escándalos que hemos visto de las revelaciones de Snowden, de Edward Snowden, porque hay una invasividad de los usuarios, hay una violación de las normas, de las leyes en todos los países, del uso de los datos. O sea, se demuestra en el reportaje que Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos estaba usando los datos que recogía de los usuarios
para hacer una lista de caracterización política del tipo de información que cada uno deseaba, los mensajes que enviaba, y a partir de ahí diseñar una estrategia de utilización y de manipulación de estas personas. Estamos hablando de más de 40.000 personas. Según ellos, ¿quiénes eran adeptos al régimen, como ellos le llaman? ¿Quiénes eran los manipulables o utilizables en una estrategia de subversión en Cuba? Es decir, era también la manipulación política de a quienes le brindaban ese servicio. Exactamente. Es interesante incluso porque AP entrevista a algunos usuarios e incluso ellos dicen, bueno, si yo supiera que esto es para algo político, no me hubiera metido en eso, porque no tengo nada que ver con eso. Yo me interesaba el fútbol, lo utilicé para el Mundial del 2010, pero no, o sea, las personas tienen ante eso una actitud también crítica, no son tontos, ¿no? Hay un joven que entrevista que, como tú señalabas, el objetivo fundamental eran los jóvenes, y por eso casi el 80% de los usuarios estaban en edad juvenil, que decía, ya me parecía a mí que era demasiado generoso eso, ¿no? Exactamente, dar tanta información regalada, ¿no? Pero hay otro elemento que vamos a profundizar después, pero a mí me parece importante subrayar desde ahora, que es el tema de la ilegalidad. O sea, se vulneraron los mecanismos de control del Congreso norteamericano sobre estos fondos. Se utilizaron, porque Estados Unidos, como sabemos, dedica 20 millones anuales a este tipo de programa contra Cuba, 30 millones más a Radio Martí. Estamos hablando de 50, pero el dinero para esto no salió ni de los 20 ni de los 30, salió para fondos designados a otro país. Es decir, se decía que era dinero que iba a un proyecto en Pakistán y se estaba utilizando para un proyecto secreto en Cuba. Exactamente, desviaron esos recursos. Hay un senador, Patrick Leahy, que está diciendo que eso no pasó, que es el Comité de Asignaciones del Senado, que es el que tiene que ver este tipo de presupuesto, y dice que eso no pasó por ese comité. Incluso se está diciendo que el presidente Obama es el único que puede aprobar este tipo de operaciones. Se le llama encubierta. Ahora el Departamento de Estado dijo que era encubierta, que era discreta. Un chiste cantinflesco, ¿no? Pero están trabados en todas esas declaraciones que van, contradicciones. Lo interesante es que la repercusión es tal que ayer tuvieron que salir a hablar el portavoz de la Casa Blanca y la portavoz del Departamento de Estado, para que tengan una idea de la repercusión y la situación tan incómoda en que esta revelación han puesto al gobierno de los Estados Unidos. Pero hay más que hablar sobre estas revelaciones y lo que implican en el programa de subversión de Estados Unidos contra Cuba, así que los invito a que nos sigan acompañando aquí en nuestra mesa redonda. Siempre en los grandes acontecimientos. La CIA, bueno, tiene todas estas organizaciones con la noticia y el análisis oportuno. Marcada por el terror que pudiera conducir a un golpe de Estado. Un genocidio contra el pueblo iraquí. Mesa redonda, año 15. Bueno, los principales organizadores de esta red, que era instruida, era organizada por el Departamento de Estado, era la llamada USAID, que es la organización que los Estados Unidos supuestamente tiene para la ayuda internacional al desarrollo. La USAID, como le decimos en español, es parte integrante de todo el entramado de los programas subversivos contra Cuba. ¿Cómo entender entonces, Taladrí, este programa dentro de toda la estrategia norteamericana de subversión hacia Cuba? ¿Qué particularidades le encuentra a este tipo de programa? A ver, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque esto daría para una hora, un seminario, una conferencia. Lo que acaba de explicar Iroel, en resumen, es mandarle a la gente a su celular mensajes tipo Twitter, bien sencillo, bien empobrecedores de la realidad, bien esto, para que la gente, cuando lea los mensajes, lo de la segunda fase, se moleste, se subleve, saque a la calle y tumba un gobierno. ¿Querés engancharte con noticias de la farándula, del fútbol, etcétera? Sí, eso es primero. Para después entonces decirte, sal a la calle, protesta, etcétera, etcétera. Después, mandarte los mensajes duros y que esos mensajes provoquen que haya tanto descontento a través de lo que la gente lee en los móviles, en los celulares, que saque a la calle y tumba un gobierno que no es del agrado de Estados Unidos y que Estados Unidos quiere tumbar. O sea, es lo mismo. El gobierno de Estados Unidos, el imperio, derrocando gobiernos legítimamente constituidos. ¿Qué ha cambiado? Bien, primero, atacar militarmente un país, ocuparlo, administrarlo, invadirlo y ocuparlo, después administrarlo, repito, tocó fondo. El proyecto del nuevo siglo americano que los 8 años del buchismo ejecutaron, Afganistán, Irán, tocó fondo,
por varias razones. Una, porque la realidad es más compleja que lo que ellos pueden imaginar antes de ocupar y administrar un país. Dos, porque la economía de Estados Unidos también estuvo a punto de tocar fondo y todo eso requiere un respaldo económico. Hubo que replantearse hacer lo mismo, o sea, derrocar gobiernos legítimos como han hecho toda la historia desde que se constituyeron como imperio los Estados Unidos. No es un término oficial, pero es un término real, vamos a decirlo así. Es derrocar gobierno, pero con estas limitaciones que tienen. ¿Qué hacen? Bueno, vamos a usar otros medios, otros métodos, el mismo dinero, lo desviamos a otros lados y derrocamos gobierno. Y no le ha salido del todo. Han usado esto en Libia, han usado esto en Túnez, han usado esto en Egipto, han usado esto en Siria, han usado esto en Moldova, han usado esto en Ucrania, lo han usado. Lo que pasa es que ahí hay un esquematismo, pensar de que todo el planeta es una masa uniforme de gente en las mismas condiciones, que tú le mandas un mensajito a un celular y la gente se subleva contra un gobierno. Es parte de la cosa imperial de que todos los demás son súbditos y yo soy el imperio. Esa mentalidad a veces funciona a la hora de tomar estas decisiones. ¿Qué han hecho entonces? Bien, primero desviaron el dinero del gobierno y parte del dinero que iba al Pentágono, porque quiero decir que al ejército, o sea, al Pentágono, vamos a hablar con propiedad, le han recortado fondos. Le han recortado fondos de gastos excesivamente innecesarios que no alteran para nada que Estados Unidos siga siendo el único imperio en la historia que ha tenido 7 flotas, que tenga no sé cuántas veces la capacidad de destruir el planeta y que supere ampliamente a sus más cercanos competidores, como ellos le llaman, Rusia y China, por mucho en términos militares. Esos recortes son necesarios por razones de equilibrio de presupuesto, de economía interna de Estados Unidos, pero no afectan la capacidad militar de los Estados Unidos. Pero entonces desvían dinero y se lo asignan ¿a quién? La AID, eso se llamaba originalmente Agencia de Internacional de Desarrollo. Y funcionó, y para que se tenga una idea, fue la que organizó el plan de atentados Fidel en el viaje a Chile, la AID. Entonces se llamaba AID, y desde la AID en Bolivia se organizó el famoso plan de atentados Chile del fusil dentro de la cámara, para que se vea que desde aquella época. Dan Mitrione, el famoso que estuvo en Brasil, también venía como AID. Después llegó los años de Reagan, y se decidió que muchas cosas que hacía la CIA, la comunidad de inteligencia, se podían ya empezar a hacer, dado el estado de guerra inminente que ellos se consideraban que estaban en los años 80 principios, de manera abierta. Y muchas de las cosas que hacía antes la CIA a través de todas estas cosas, las empezaron a hacer la AID abiertamente ya. Ya no era encubierto, no había que ir allá, sino que lo empezaron a hacer abiertamente. Y le cambiaron. Utilizaron dos grandes brazos, la NET como una expresión privada y la USAID como una expresión pública, ¿no? Pero para que la gente, para que los no expertos no pierdan el nombre National Endowment for Democracy, y a la AID le agregaron USAID, Agencia de Estados Unidos. Es dinero del gobierno de Estados Unidos que va a agencias, y esas agencias subcontratan compañías privadas, fundaciones, etcétera, para que ejecuten la decisión del gobierno de Estados Unidos. En resumen, es el gobierno de Estados Unidos decidiendo a qué gobierno yo quiero derrocar, y a través de este complejo mecanismo, con dinero del gobierno de Estados Unidos, ejecutándolo toda esta gente. Es eso de lo que se trata. No se trata de otra cosa. Ahora, ¿quiénes ejecutan todo esto? Bueno, pueden ser especialistas técnicos, pueden ser especialistas en desinformación, pueden ser gente que trabajaba en la comunidad de inteligencia y va a ganar más dinero a las empresas privadas, que a la vez son subcontratadas por la comunidad de inteligencia. Ojo con eso. Y bastante dinero porque ha ido creciendo ese monto para la subversión. En la cosa de Snowden, en todo el escándalo de Snowden y lo que se ha revelado, la mayoría del presupuesto estaba en compañías privadas, pero el que trabaja en una compañía privada de esa tenía que ser procesado, analizado como si fuera un oficial de la NSA o de la CIA. Tenía los mismos requerimientos de seguridad, la misma vigilancia, tenía todo, pero era una compañía privada. Gana más dinero, está en el sector privado, entre comillas, el Estado se quita el gasto porque lo que hace la CIA es contratar esa empresa. O el gobierno, el Departamento de Estado, sacar a licitación y una empresa privada lo ejecuta. De eso es lo que se trata. No se trata de que se haya renunciado a derrocar un gobierno legítimamente constituido. No se trata. Todo esto es ilegal. Mira, esto es ilegal porque viola la ley internacional, viola la Carta de las Naciones Unidas, viola no sé cuántos acuerdos del respeto a la soberanía de los estados, viola acuerdos de telecomunicaciones, que después acá nuestro profesor lo va a explicar mucho más.
mejor que yo. Pero además viola leyes de Estados Unidos que prohíben el involucramiento de funcionarios en actividades para derrocar un gobierno y mucho menos ilegítima. En Estados Unidos se considera ilegítima que no cuenten con uno. Ojo con eso. Si cuentan con la gente, yo estoy casi seguro que todo el mundo iba a dar el visto bueno. Si lo hubieran llevado al Congreso, sí, hubiera sido otra la discusión. ¿Qué pasó con la tortura? ¿Qué pasó con el ahogamiento en agua, el sistema de meter la cabeza a la gente en agua? ¿Qué pasó? Que se lo habían dicho a todo el mundo. ¿Qué pasó con la NSA? Que se lo habían dicho a todo el mundo en el Congreso. Ah, se lo dicen. Entonces ponen 2 o 3 sugerencias. Cuidado que no aparezca el gobierno americano. Cuidado que el dinero no se pueda rastrear. Cuidado que no aparezca nadie que esté bajo contrato del gobierno americano. Esas son cosas que ellos cuidan. Esas son recomendaciones. Pero cuidado, que le hubieran dado visto bueno. No olviden que hay cortes secretas, que son las que aprueban lo que hace la NSA. Si la corte es secreta, tú no tienes acceso ni a lo que se presenta, ni a lo que se discute, ni a lo que se aprueba en un tribunal secreto. Y se puede llevar a esos tribunales secretos muchas cosas. Ahora, viendo este caso, Taladeri, papel de la USAID, ¿qué ha pasado con los dineros que Estados Unidos sigue destinando para la subversión en Cuba? ¿Se han incrementado? ¿Han disminuido? La etapa de Barack Obama ha sido menor en este asunto de la subversión. ¿Cómo está? ¿Cómo se inscribe esto dentro de todo ese programa? A ver, vamos a tratar de entender la diferencia. En los años de Bush se estaba desarrollando todo esto, pero lo que primaba no era esto. Lo que primaba era que Bush llamaba a un general, jefe de los marines que invadieron Irak, a su oficina y en un tono festivo le preguntaba, ¿qué es lo que quieres ahora? ¿Quieres Irán o quieres Cuba? Ese tipo de desparpajo político, ético, moral, imperial, era lo que primaba. Así, eso fue real. ¿Qué es lo que quieres a Cuba? Que provocó la famosa reflexión de Fidel, nunca tendrán a Cuba. Así se habla. En esta administración, por todas las razones estas que te expliqué, que tienen que ver con la economía americana, tienen que ver con el agotamiento del capital humano, el potencial humano del ejército, no pueden reclutar más gente, no pueden pasarlos 4 veces por un país ocupado, toda una serie de causas, están repensando. Y entonces han puesto el peso y el dinero en esto. Cuba es pionero en esto. En todo esto, Cuba es pionero, porque desde los años Reagan, cuando se inventó la NET y todos aquellos mecanismos de la NET, empezó lo mismo. A darle dinero a la NET, y la National Endowment for Democracy le da dinero a la Fundación Nacional Cubano-Americana, que en aquella época era una especie de monopolio de la politiquería miamense. Ahí estaba así, ahí se concentraba todo. Lo que pasa es, fíjate hasta dónde esto puede llegar a ser ilegal. Después la Fundación Nacional y todas las demás le dan dinero a grupúsculos en Cuba, y sobre todo, porque la mayor parte del dinero no llega a Cuba, eventos en Eslovaquia, eventos en el Polo Sur, eso lleva pasaje de avión en primera, hotel de 5 estrellas, un evento en un hotel, lleva los gastos de alimentos, lleva dietas que se pueden aumentar o recortar, eso lleva toda una serie de gastos, lleva oficinas en Miami, donde hay fax, secretaria, carro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo lleva. Entonces, Cuba fue pionera en esto y sí, le empecé. No sé si tú quieres precisemos algunos datos ahora de todo esto. Yo creo que sería bueno porque hay elementos que pueden dar una visión de qué es lo que estamos hablando y de cómo se ha ido redireccionando esos programas de subversión hacia las nuevas tecnologías en su... Bien, a Cuba empezó esto con Radio y TV Martí, en la época en que no existía Internet todavía, que Internet no era lo que es hoy. Surgió Internet, todas estas nuevas tecnologías y se desvió hacia el dinero. Pero el dinero está, y han sido decenas de millones de dólares, varias decenas, repito, lo que se ha empleado en esto. Se habla de más de 205 millones entre el año 1996 y el año 2012. En total. Yo quiero aclarar algo. Esto no incluye todo el dinero de la comunidad de inteligencia, cuyo presupuesto no es público, es secreto, que se usa para esto. Y la comunidad de inteligencia lo mismo da la técnica, que entrena a la gente, que da los contactos, que mueve gente, que da pasaporte si hace falta, etcétera. Todo eso sale de ahí y eso cuesta dinero también. Y ese dinero no está incluido en esto. Ahora, vamos a ver entonces. Principales socios de la USAID. Vamos a ver si Yaima me ayuda ahí con la pantalla. Yaima. A ver, ahí está, miren. El dinero, la USAID es el gobierno de Estados Unidos. Y entonces le da a la New American Foundation 4,3 millones de dólares, ¿verdad? Ahí está. Desde septiembre de 2012 hasta el 2015. Y esa New American Foundation después elige quiénes son los ejecutores, tanto fuera como dentro de Cuba, de sus proyectos. Fundación Panamericana para el Desarrollo, 3,9 millones de dólares, desde 2011 hasta 2014. Ahora,
Oigan estos nombres: International Relief and Development. Esto es desarrollo, ayuda internacional. No se dice para qué es la ayuda ni para qué es el relief, como se dice en inglés. Miren la cantidad de dinero, 3,5 millones en estos 3 años. Seguimos. Ahora, Fundación para los Derechos Humanos. Esto se creó dentro de la Fundación Nacional Cubano-Americana. El núcleo terrorista fuerte ahora está en el Consejo por la Libertad de Cuba, pero ahí se quedó gente que está cercana a la política de esta administración, de la administración Obama. Son los que están ahí ahora y los que representan esa política. Y ellos, miren la cantidad de dinero que reciben. Ahora, y el otro, Grupo de Apoyo a la Democracia. Yo quiero chequear una cosa, efectivamente. El contacto que da el gobierno, la USAID, de este Grupo de Apoyo a la Democracia, es un hombre que se llama Frank Hernández Trujillo. Yo le dejo de tarea a todos los que tienen acceso a Internet, que son millones de cubanos, que busquen, no sé si en el curre está, quién es Frank Hernández Trujillo, porque eso es CIA más CIA, no tengan la menor duda. Es el contacto, aquí está, lo estoy leyendo aquí, que da el documento de la USAID de a quién tiene que contactar en el Grupo de Apoyo a la Democracia. Y, por supuesto, los dos institutos de los dos partidos. Cada partido tiene un instituto, Republicano Internacional y Demócrata Internacional, que hacen, canalizan. Todo esto es dinero del gobierno, sumen todo esto, es dinero del gobierno de Estados Unidos que va a los ejecutores. Todo ese dinero se gasta en este tipo de operaciones. Se está hablando de más de 20 millones todos los años. El Congreso puso un tope. Antes se ponía un tope hasta cuánto se podía gastar. Ahora el Congreso dice que hay que gastar no menos de 20 millones de dólares en la subversión contra Cuba. Pero esa subversión se está redirigiendo, Taladrí, hacia este uso de las nuevas tecnologías y hacia sectores específicos de la sociedad cubana. Claro que sí. Las nuevas tecnologías, ellos parten de la creencia errónea que es como el cuco para el gobierno cubano. El gobierno cubano le tiene miedo y que el gobierno cubano las bloquea y que el gobierno cubano no las quiere. Y entonces ahí está el ejemplo de esto. Ellos pensaban que con esos mensajes iba a pasar aquí lo mismo, que puede o no, en mayor o menor medida, porque yo tampoco creo que eso sea absoluto en todas partes del mundo. Yo pienso que las cosas dependen más de factores económicos, sociales y políticos de cada país e histórico que de los mensajes de texto que puedan llegar por un celular. No obstante, no se puede subestimar, por eso lo están haciendo. Lo dirigen a los jóvenes, lo dirigen a sectores específicos y entonces este dinero lo distribuyen por sectores. Tantos millones para el tema del racismo en Cuba, tantos millones para el tema de los sindicatos, tantos millones para los jóvenes empresarios, tantos millones para esto, etcétera. Pero no es para desarrollar gente ni para resolver un problema, es para que toda esa gente se trate de sublevar contra el gobierno cubano por la razón que sea. Ese es el objetivo real. Y los mensajes de texto, si hubieran llegado a la segunda fase, lo que hubieran puesto no es información objetiva, porque ahí nunca tú hubieras encontrado un mensaje de texto hablando de las campañas políticas en Estados Unidos, cuánto cuestan, ni de la situación de los negros en Estados Unidos, ni de los muertos en Afganistán e Irak por soldados americanos. Ahora, tú dices, Taladrí, si hubiera llegado a la segunda fase, porque estamos hablando de un proyecto que abortó, un proyecto que no llegó a su fase final. Pero no hay otros proyectos de Estados Unidos en vigencia. Este proyecto que provoca el escándalo de hoy en todo el mundo, Sunsuneo. ¿Cómo es? Sunsuneo se dice, Sunsuneo. Este proyecto se acabó. Esto se ha revelado un escándalo, pero ya no existe, el proyecto abortó. ¿Qué hizo el gobierno americano? Bueno, pues el gobierno americano tiene ahora como 3 proyectos nuevos. Piramideando se llama uno. Piramideo, ¿no? Es que a mí me da gracia, porque creo que es una pirámide con un camello por abajo, ¿no? Así, ahí está, míralo ahí. O sea, Cuba es Egipto. Aquí estuvo el Saddam gobernando y va a pasar lo mismo con Mubarak. Y es el esquema, trasladar esquemáticamente realidades distintas partiendo del desconocimiento. ¿Quién está detrás de Piramideo? Bueno, Piramideo ya es oficialmente, es lo mismo que Sun, lo que ahora el gobierno de Estados Unidos, la Junta de Gobernadores esta que monopoliza todas las comunicaciones, lo tiene oficialmente en su presupuesto y ya no hay duda, ya no hay nada que esconder, ya no hay que ir a un paraíso fiscal, ya no hay que irse a Barcelona, a Irlanda, ni a Costa Rica, no. Es del gobierno de Estados Unidos, lo hace el gobierno de Estados Unidos. Y la pregunta muy buena es, ¿y para qué lo hace? Para que los cubanos se enteren de noticias. Hay que ver qué noticias ellos quieren que los cubanos sepan y cuáles no. Y por qué unas sí y otras no. Si es libertad de información, es irrestricta, es que le entre todo a los cubanos, ¿verdad? Pero bueno, ¿y por qué entonces esa selectividad? Porque tiene un objetivo político. Y la administran los mismos que administran Radio y Televisión Martí, las llamadas Radio y Televisión Martí. Sí, fíjate, TV Martí tiene serios problemas técnicos. Bueno, no lo ve nadie, pero además de eso ellos tienen problemas. Yo voy a ver qué van a hacer ellos, el presupuesto del año que viene y sus famosos globos y todas esas cosas. Y los escándalos que ha habido ahí son grandes. A mí no me extraña que se esté pasando dinero, porque Radio y TV Martí tienen aproximadamente cerca de 25 millones, más o menos. Por ahí anda el presupuesto entre los dos. Anual. Que se esté pasando dinero, hay que ver. Eso provocaría escándalo
de mala administración, pero lo que nunca se investiga en Estados Unidos es si es legal, legítimo, moral y no viola nada el objetivo final de todo esto, que es derrocar un gobierno. Pero además de piramideo, como decías, hay otros proyectos incluso. Hay más, hay uno que creo que se llama Conmoción. Es que yo los títulos estos, Conmotion, es en inglés, ¿no? Se dice en inglés. Bueno, pretende crear una conmoción, se llama Conmoción, es parecido, es usar las nuevas tecnologías. Mira, aquí hasta hay un tema legal que cualquiera que nos esté yendo fuera de Cuba diga si es verdad o no. Usted, una compañía telefónica, tiene el monopolio o 1% o una parte del mercado de un país, de los celulares, de los textos, del internet, ¿verdad? Díganle a esa compañía que usted le va a entrar por fuera y le va a empezar a meter mensajes en los teléfonos y ella no cobra nada. ¿Qué usted cree que pasaría, doctor? ¿No cree que pasaría algo grande? Evidentemente. Estamos hablando en términos de economía de mercado, de capitalismo y de empresas comerciales. Eso también viola todo, para no hablar ya de todas las otras cosas que hemos dicho. En resumen, se acabó Zoom y crearon uno nuevo, se quitaron la hojita de parra, lo paga ya directamente, oficialmente el gobierno de Estados Unidos, directamente es de él, lo ejecuta él, ya no hay duda, y lo bueno es preguntarle, ¿para qué es esto? Es sin duda parte de todo ese entramado en el que hoy Estados Unidos pues ha decidido que su estrategia de subversión hacia Cuba pasa fundamentalmente por el uso de las nuevas tecnologías, por propiciar la subversión a partir del uso de esas nuevas tecnologías y dirigida fundamentalmente a los jóvenes. Por eso este proyecto Zunzuneo tenía un 80% aproximadamente de sus usuarios a gente menores de 40 años y por eso los nuevos proyectos de subversión de Estados Unidos también van dirigidos hacia la juventud cubana. Este es un material la red obtuvimos de cómo se promociona este nuevo servicio piramideo, otro de los esquemas, otro de los programas que Estados Unidos se plantea para la subversión contra Cuba y que tiene como administradores a Radio y Televisión Martí, los dos proyectos fracasados que ahora intentan revivir a través de la Internet. Piramideo se creó con el propósito de promover la libertad en Internet y llegar a los cubanos en la isla a través de los teléfonos celulares y las redes sociales. El régimen castrista reaccionó el jueves a la nueva iniciativa de los Martí por medio de la página de Internet de Radio Reloj, diciendo que la pretensión es inundar el ciberespacio cubano precisamente con información y productos audiovisuales de marcado contenido político, injerencista y subversivo. Todo lo contrario. Piramideo se trata de una plaza pública virtual donde los cubanos dentro de la isla y solo los cubanos dentro de la isla se puedan comunicar entre ellos enviándose el mensaje y la información que ellos entiendan más conveniente y de más utilidad para ellos. Nosotros no intervenimos para nada en los mensajes que van a estar enviando. Con Piramideo, los cubanos pueden conectarse de forma masiva a través de su teléfono celular, pueden crear grupos de interés con los números de celulares de familiares, amigos o clientes. El servicio es gratuito y no requiere conexión a la Internet. Hay reportes que dicen que hay más teléfonos celulares en la isla hoy que teléfonos en línea. Así que nosotros estamos facilitándole la información a ese sector de la población. Ahora bien, debemos destacar que Piramideo no sustituye las otras vías de comunicación como las populares redes sociales de Twitter, Facebook y los blogs, pero sí podría ser la vía con mayor alcance. Bueno, así estaba promocionando la invisible Televisión Martí, este programa piramideo. Se parece mucho a lo que acaba de decir uno de los voceros del gobierno norteamericano, la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, quien ha dicho acerca de Zunzuneo que esta era una plataforma, no estábamos generando contenido político de ningún tipo, estábamos dejando al pueblo cubano hacer eso por ellos mismos, dice esta vocera, subrayando que el llamado Twitter cubano, como ellos lo han dicho, carecía de contenido político. Es presentar la pantalla de algo ingenuo, algo muy beneficioso para los usuarios, para después aprovechar todas esas redes armadas para crear la subversión y promover la subversión dentro del país. ¿Es legal, profesor del Porto, todo esto en el ámbito del uso de las tecnologías, estos proyectos como Piramideo, como Zunzuneo, todos los que siguen inventando desde el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, ante todo, buenas noches a los televidentes. Sí, Randy, aquí hay una flagrante violación de varias leyes internacionales. Por ejemplo, en el caso de los correos, del envío de correos no deseados, solamente en el caso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la institución que rige a nivel internacional, que usa la institución más vieja del sistema de las Naciones Unidas, rige todas estas temáticas, se están violando 11 regulaciones. Y en el caso específico de la Unión Europea se está violando también una regulación. Pero aquí también tenemos otros dos elementos que tenemos que considerar. Primero es la violación de los datos personales, porque se está violando, como decía Iruel hace un ratico,
información, se están haciendo perfiles de las personas a las que se le enviaba esa información. Primero se robaron toda la información sobre los nombres de teléfonos celulares en Cuba. Esa es otra violación que hay. Es decir, se está obteniendo de forma ilícita información de una empresa de telecomunicaciones. Por lo tanto, grosso modo tenemos que se están, en sentido general, hay 3 violaciones. Primero, envío de mensajes no deseados. Segundo, la obtención de forma ilícita de esa información. Y la tercera es la violación de la privacidad de las personas, tú establecer perfiles. Por lo tanto, esto viola flagrantemente un grupo de leyes internacionales. Claro, hay que reconocer que en este contexto, este gobierno normalmente hace esto. Es decir, tradicionalmente, en las reuniones internacionales de la OIT, en las 2 fases de la cumbre de la Sociedad Mundial de la Información, se ratificó por la gran mayoría de los países del mundo la condena a la teleagresión a Cuba. Es decir, esto que explicaba Talaverría ahora de la agresión radioeléctrica al país, eso se ha condenado tradicionalmente. Ocurre lo mismo que con las votaciones en las Naciones Unidas contra el bloqueo, que se queda votando el mundo contra Estados Unidos y Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene 3 votos allí y el resto del mundo vota en contra. Y, como dirían nuestras abuelas, el cuartico sigue igualito. Yo quería contextualizar esto, Randy, si tú me permites, que casualmente, porque la historia es caprichosa, dentro de 2 días se van a cumplir 54 años, fue el día 6 de abril del año 60, de que el famoso funcionario L.D. Mallory firmó aquel documento diciendo: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro y hay que entonces que provocar hambre y desesperación para que se subleven y tumben el gobierno. Va a decir, el domingo va a ser 54 años. Y esto se ha mantenido. Es decir, rápidamente, en el año 92, cuando se firma la Torricelli, el elemento de las telecomunicaciones, las tecnologías y la información de las comunicaciones se pone en la palestra. En el año 93 se hace pública una nueva línea en el entorno de las telecomunicaciones contra Cuba. En el año 96 la ley Helms aprieta mucho más las tuercas del bloqueo. Y aquí es interesante porque el mismo gobierno que trata de diabolizar a Cuba como enemigo de Internet es el mismo gobierno que entonces a sus agentes internos les facilita las tecnologías pero no al pueblo cubano. Es decir, ese mismo gobierno que nos tilda de enemigos de Internet no permite que nosotros compremos tecnología, no permite que hagamos las inversiones para ampliar nuestras redes de telecomunicaciones, nos prohíbe incluso la compra de aplicaciones informáticas, no solamente a nivel físico, sino ni siquiera por Internet, porque hay muchos sitios que la comunidad informática trata de usar y cuando uno trata de conectarse, le aparece un mensaje diciendo que usted está en un país bloqueado por los Estados Unidos y no tiene acceso. Y además de eso, a quien se atreva a invertir o a trabajar con Cuba en el área de las telecomunicaciones, es prácticamente una persecución atroz, de eso tenía un ejemplo que lo voy a mencionar en un segundo. Por ejemplo, el 8 de marzo del año 2010, la prensa internacional completa hizo mención a una resolución que el Departamento del Tesoro publicó en su sitio web, que lo pueden los televidentes buscar, como decía Taladriel, el que esté interesado, que es la TG-577. Ahí se decía que se iba a liberalizar los servicios basados en tecnología de Internet a 3 países, Irán, Sudán y Cuba. Fundamentalmente el caso de Twitter, de Facebook, de Flickr y de las redes sociales. Sin embargo, esa misma resolución tenía un punto y seguido que nadie en la prensa internacional ratificó, que decía que se le podía exportar aplicaciones informáticas y software a Sudán, Irán. Entonces, en la primera parte hablaba de 3 países. Sin embargo, en la segunda parte solamente se mencionaba 2. Es decir, ahí se ve y se verifica el bloqueo, en este caso, específicamente contra Cuba en este campo. En el año 2008 pasaba lo que tú decías. Se hizo una nueva actualización de estas cosas y se planteaba que cualquier país que mencionara en su sitio las temáticas de cultura, de turismo, de deporte, que mencionara a Cuba, por ejemplo, el sitio web de Hemingway, era multada. En el año 2006 ocurría lo que decías también, que se previene de que ningún país invierta en las redes de comunicaciones de Cuba. En el año 2009 Mozilla, que es una empresa que conocen muchas personas por sus navegadores, el día 15 de noviembre lanzó un concurso de promoción. Tenía explícitamente negada la participación de cubanos. El día 21 de enero de 2010 la Comisión Federal de los Estados Unidos divulga avisos que se iba a mantener el bloqueo contra Cuba en este campo porque Obama se había presentado, como decíamos hace unos días aquí, como encantador de serpientes y sin embargo se ratifica que el bloqueo se mantenía en este caso. El 8 de marzo del 2010, interesante, como a ellos les gusta esa fecha de 8 de marzo, han sacado varias resoluciones ese día, la famosa OFAC, la Oficina de Control sobre los Activos, que tiene más personas persiguiendo a las transacciones cubanas que a la famosa Al-Qaeda, es una cosa también interesante, establece nuevas regulaciones para perseguir las
tramitaciones cubanas. Y por último, para hacer esto corto, en el año 2011 la empresa de comunicaciones escandinava Ericsson es multada por 1,75 millones porque su filial en Panamá había reparado determinado equipamiento. Es decir, esto cubano, por supuesto. Aquí estamos viendo cómo el bloqueo, que a veces no se nota tanto en este campo, es duro y es puro. Y este mismo país que aplica estas leyes, entonces es que se manifiesta a posteriori como salvador, como el que le va a dar al primer país en el hemisferio occidental que eliminó el analfabetismo, que cada vez que la UNESCO hace un test con creces supera al resto de los países, va a darle información y va a resolver los problemas de comunicaciones. Es decir, te cierro las vías normales, te aprieto por aquí todo lo que puedo y entonces utilizo vías ilegales, vías ilegítimas para promover la subversión supuestamente en base a darle información a un pueblo. Es como se dice popularmente, Randy, de palo porque bogas y palo porque no bogas. Es un plan perverso el que hay contra el país. En este caso del puerto, no solo hay elementos que laceran la legislación internacional e incluso que puedan verse como un problema particular entre Cuba y Estados Unidos. Es que en este proyecto, en el caso de Sunsuneo, se utilizaron otros países. Se utilizaron países centroamericanos, se utilizó a España, se utilizó a Irlanda para formar toda la red de este proyecto y se violaron de hecho las legislaciones de esos propios países. Aquí un día mencionamos en esta misma mesa, en este mismo lugar, que los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Y la extraterritorialidad es una cosa que se mantiene. Es decir, se cumple la legalidad hasta el punto que los intereses del imperio están en juego. Por eso en ese momento se pasa por arriba de toda legalidad. Esto tenemos que unirlo, Randy, un elemento que es la guerra de cuarta generación. Es decir, Taladrillo ahorita mencionaba algo de eso. Es decir, es el mentir y también a mí me gusta mucho el elemento de la historia. Esto fue lo que hizo Hearst, William Hearst, en el año 1898, cuando tenía un historietista que era el que hacía las caricaturas, la fotografía estaba comenzando, que quería regresar a los Estados Unidos y le decía, en Cuba no va a haber guerra. Y es paradigmática la frase de Hearst diciendo, Remington, quédese en La Habana, ponga usted las figuras que yo pondré la guerra. Pero eso pasó en el 64 en Vietnam con el famoso incidente del Golfo de Tonkin, que después nos enteramos que no había sido tal incidente, pero provocó la guerra. Eso fue lo que pasó en Yugoslavia en el año 99, cuando las famosas masacres de los kosovares, que después se vio que era mentira. Eso fue lo que ocurrió en Bagdad, cuando las armas exterminen masa que nunca pasa. Es decir, es un guión que se mantiene constantemente. Yo pienso que eso no se puede quitar y siempre que los intereses del imperio choquen con una legislación o con el interés de otro país, van a pasar por encima de él. Yo leía hoy una interesante declaración en el diario de España, de Navarra, España, que buscaba detalles sobre la empresa española precisamente que estaba detrás del programa Sunsuneo, y había un abogado español que señalaba, entre otras cosas, que se estaba violando la legislación española en elementos tales como el envío de mensajes no solicitados, como el uso de la identidad de personas violando su conocimiento y además la apropiación de esas identidades para fines políticos, como señalaba. Es decir, estamos hablando de la legislación interna de España, así también es en legislaciones de Centroamérica y de otros países del mundo que fueron utilizados como parte de todos estos programas y que demuestran también el total irrespeto, la total ilegalidad con la que actúa el gobierno de los Estados Unidos en sus programas secretos de subversión contra nuestro país. Gracias, profesor. El aguacate es un árbol originario del centro-sur de México y el mango es una fruta de la zona intertropical. El coco se obtiene del cocotero. Este domingo a las 7 pasado meridiano, por el canal Educativo 2, el estreno de los documentales de Randall Menéndez para hacer crecer las frutas y un reto para la vida, cotos genéticos. Cuidar la diversidad biológica y proteger los recursos genéticos de nuestros animales autóctonos y criollos debe ser uno de los objetivos de cualquier país que pretenda proteger el medio ambiente. Las experiencias científicas y prácticas en fincas de desarrollo de especies frutales y de animales con cualidades especialmente relacionadas con nuestro clima y nuestras tradiciones. Bueno,
Bueno, y el gobierno de Estados Unidos, sus agencias como la USAID se han estado pronunciando después de estas revelaciones. Ayer el vocero de la Casa Blanca pues usaba el lenguaje que señalaba Iroel. Esto no es un programa secreto, es un programa, como decía Iroel, discreto. Y el Departamento de Estado. Hoy la USAID ha salido a decir que el uso del programa Zunzuneo fue un éxito, según ellos, porque estaban más de 70.000 cubanos, dicen ya, compartiendo sus puntos de vista, y para ellos era un éxito lo que estaban haciendo, sus programas de subversión hacia nuestro país. Ha habido declaraciones también desde el Congreso, desde sectores académicos de Estados Unidos, y les propongo ver esta rápida recopilación de algunas de esas declaraciones que nos hizo nuestra colega Cristina Escobar. We've seen the story by the AP this morning. La historia referida por la agencia AP era un programa para el desarrollo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y fue terminado en 2002. Como ustedes saben, la USAID es una agencia de desarrollo, no de inteligencia. Las ideas de que era un programa encubierto son incorrectas. El Congreso auspicia programas de democracia para ayudar a empoderar a Cuba a acceder a más información. Esto es público, no encubierto. No conocía este programa. Este no fue un movimiento muy inteligente por parte de la USAID y no conozco a muchos americanos que puedan creer que lo fue. La mejor manera de avanzar mucho más es abrir las relaciones con Cuba. El gobierno no cambiaría. No significa que tengamos que coincidir con el gobierno, pero hacemos esto con otros gobiernos como China. Esto es exactamente lo que se están preguntando el Congreso y la CIA, que está muy molesta con esto, sobre todo porque la USAID no está bien entrenada para hacer este tipo de acción. Y esto está relacionado con un subcontratista norteamericano, Alan Gross, que está en prisión en Cuba, que hizo una red de internet que puede haber estado relacionado con esto. De acuerdo con mi propia investigación, lo que hacía Gross tenía que ver con iniciativas como estas. Hillary Clinton dijo en 2011 que el modelo para esto fue lo hecho en Túnez, en la primavera árabe. Todo esto es parte de un intento fallido, con lo cual Gross terminó en la cárcel y habían asegurado al Congreso que no harían esto más, y fue fundamentalmente ilegal. No había autorización para una operación encubierta de este tipo y las compañías involucradas no tenían autorización del Tesoro. Pero era la visión del portavoz del gobierno de los Estados Unidos, de uno de los más importantes congresistas norteamericanos y también de un experto académico de los Estados Unidos. ¿Qué piensa de la respuesta del gobierno norteamericano ante estas revelaciones, Iroel? Miente. Si no es secreto, si no es encubierto, ¿por qué se tomó dinero de Pakistán, destinado a Pakistán, $1.600.000, y no de los fondos que ese Congreso aprobó para Cuba? Ahí está la factura. El periodista norteamericano Tracy Eaton, en su blog Alón de Malecón, publicó la factura de la Mobile Accord. Recibió dinero del gobierno de los Estados Unidos por 2 programas destinados a Pakistán y los desvió hacia Cuba. Es un delito en cualquier parte del mundo el desvío de fondos de manera encubierta. Segundo, esa asignación, también lo dijo este senador que vimos, que es del Comité de Asignaciones del Senado, no se aprobó en ese comité. O sea, si no se aprobó en ese comité, según la legislación norteamericana, es ilegal. Tercero, en el reportaje de AP hay un documento de Mobile Accord, que es la empresa, la primera, o sea, porque es como una pirámide también de contratos. Varias empresas han sido contrato una empresa que se llama Mobile Accord. Y esa Mobile Accord es la que crea toda esta red de empresas fantasmas. Hay un documento donde ellos dicen, yo lo voy a leer para ser exacto, donde dice, señala la naturaleza clandestina del programa, que dice exactamente que no se puede, bajo ningún concepto, mencionar al gobierno norteamericano, que eso haría fracasar la misión. Y pone misión con mayúsculas, está en el documento. Que ustedes lo estaban viendo en pantalla. Exactamente. Y por último, sí, no es encubierto porque hay que crear empresas en paraísos fiscales, ponerlo en servidores en Irlanda, contratar empresas en Costa Rica, contratar empresas en España para que no aparezca Estados Unidos por ninguna parte. O sea, están mintiendo de una manera demasiado evidente, demasiado obvia. Es un atentado a la inteligencia y al sentido común. Este periodista que yo citaba, que este blog lo dedica a seguir los dineros del gobierno norteamericano en sus programas
entre comillas, pro-democracia para Cuba, dice que pone este chiste, dice, discreto o secreto. Y obviamente estamos en una actuación del gobierno de los Estados Unidos al margen de las leyes de los Estados Unidos. Esta galimatías que vemos, portavoz de la Casa Blanca, que vimos, tiene que ver porque para que eso hubiera ocurrido tenía que aprobarlo el presidente y él ni lo afirma ni lo niega. Dice, el presidente, no sé, no conozco a alguien en la Casa Blanca que lo sepa, pero dice, pero él apoya los programas de dar comunicaciones a los cubanos. Fíjate tú, es interesante. Frente a eso también está la actuación de la USAID, que se ha especializado taladrí. Decía Philip Brenner que no era, la CIA estaba molesta porque no eran expertos los de la USAID, pero van de fiasco en fiasco. Primero la operación secreta de Alan Gross, ahora la famosa operación secreta de Zunzuneo que sale a la luz. Es decir, es parte también de todo ese fracaso, de todo ese fiasco que siguen teniendo los planes norteamericanos hacia Cuba, aunque insisten una y otra vez y ponen dinero una y otra vez para estos programas. A mí lo que me preocupa de esto es que ya eso se acabó. Todo esto que dice Iroel es así. Esto fue encubierto, fue ilegal, es una operación con medios y métodos de inteligencia hecha para derrocar un gobierno. Bien, pero ahora es legal. Y ahora no queda, ahora ya no cabe nada de eso. Ya no hay que consultar a nadie ni encubrir a nadie. Es legal. Y nadie cuestiona entonces si es legal lo que se pretende, que es derrocar un gobierno legítimo. Mientras no se acabe de reconocer que aquí hay un gobierno legítimo en este país, esto va a pasar en todos los sectores de la vida humana, en todo, en telecomunicaciones, en el deporte, en la ciencia, en la cultura, en todo. Y se va a usar todo lo que debe ser relaciones. A mí no me gusta usar la palabra relaciones porque no tenemos relaciones. Entre los dos países se va a usar con objetivos políticos en el deporte, en la cultura, en la tecnología, en todo. Porque todo se trata de usar la emigración como un arma política, porque el objetivo es derrocar un gobierno. Ahora es legal, ahora el otro de las pirámides es legal, ya no cabe nada de lo que estamos hablando aquí es legal. ¿Qué pasa ahora? Si lo que le preocupa a gente decente y honesta es que fracasen, que no sea legal, que el Departamento de Tesoro no dé su opinión, bueno, ya eso no existe. Y ahora hay que cuestionarlo también. ¿Para qué se hace todo esto? No son medios de prensa llegando a un teléfono, son las opiniones, lo que quiere el gobierno de un país que llegue a los habitantes de otro para derrocarlo. Y con relación al fracaso, yo termino diciendo, sí, han fracasado, pero yo no veo que hayan fracasado ni por la falta de pericia, ni por la falta de tecnología, ni porque no son especialistas, ni porque no son dinero. Han fallado porque este es un país que ellos no acaban de entender, con 20.000 problemas, con 100.000 problemas, con 20 dificultades, limitaciones, pero es una plaza chiquitica, sitiada por el gigante más grande que ha tenido la historia y que ha resistido. Y usted no puede pedirle a una plaza sitiadita así que se desarme, que abra de par en par así al otro, al que la quiere aplastar. El día que desaparezca ese espíritu, claro que desaparecerá muchas de estas situaciones que hoy existen. Pero ha fracasado porque este es un pueblo de 1 millón de universitarios, porque este es un país que piensa, porque aquí la gente tiene criterio, critica, opina, etcétera. Pero hay que ver en el reportaje de la AP, yo lo leí en Cuba Debate, cómo se publica la AP entrevistando a estudiantes universitarios que fueron de Zunzún, pero nunca se imaginaron que eso era parte de un plan de un gobierno de Estados Unidos. Y cuando se enteran, ellos mismos dicen, entonces no me interesaría, porque es parte de un plan que a mí no me interesa. Eso es lo que hace fracasar. Los cubanos de Cuba es lo que hace fracasar estos planes. Hoy el diario La Jornada de México hace un editorial que llama Estados Unidos, ilegalidad y aislamiento, basado en estas revelaciones de la agencia AP, y termina diciendo este editorial de La Jornada: el poder desmesurado que Washington ha obtenido a partir del mal uso de las tecnologías de la información y que se traduce en cuotas no menos grandes de poder geopolítico, económico, comercial y financiero, tendría que llevar a los gobiernos de todo el mundo a establecer plataformas internéticas y redes sociales propias y alternativas a las estadounidenses, como medida necesaria para la construcción de la soberanía de la información, que, como se puede ver, se ha convertido en un elemento indiscernible para la soberanía a secas. Si esa perspectiva se materializa, la conducta ilegal e injerencista de Washington y su abuso de la actual dinámica planetaria de los intercambios de información derivará paradójicamente en un aislamiento de la superpotencia y en la consecuente erosión del poder geopolítico, económico, comercial, tecnológico y financiero
que ha conseguido al amparo de atropellos al derecho a la privacidad y a la seguridad de estados nacionales, organizaciones y particulares. Bajo esta premisa, profesor, cerrando esta mesa redonda, ¿cómo usted valora entonces este empeño subversivo contra Cuba y la respuesta de Cuba frente a estos intentos? Yo voy a partir de lo que decía Taladrí ahora mismo. Es decir, la discusión no está en si somos o no una plaza sitiada, somos una plaza sitiada. Lo que hay un elemento que lo dijo el maestro de todos los cubanos, José Martí. Si trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y en este escenario tan complicado, tan complejo que se ha explicado aquí, más otros elementos que nuestro pueblo conoce, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, pese a todo, sigue haciendo trabajo, sigue desplegando redes. Hace poco tuvimos la noticia de que ya están los servicios de correo electrónico en los teléfonos móviles. Hace un tiempo atrás ya se comenzaron a dar servicios en muchas salas para el acceso a Internet a la población. No todo lo que queremos, quizás no con las tarifas que queremos, la que se puede dar. Una forma de poder lograr más extensión de esto por estos mismos señores que ocupados están sería liberar el bloqueo y permitir que tengamos acceso a la tecnología. Titulares informativos a través de los titulares, por ejemplo, ya hay más, que lo hablamos hoy en la tarde, más de 22.000 personas ya están suscritos a los titulares de Cuba Debate como primer elemento. Yo pienso que esa es la voluntad política del pueblo de Cuba, masificar los contenidos, masificar el alcance de las redes, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta. Se ha hablado aquí de números. Los presupuestos que está dedicando el gobierno y los servicios especiales de los Estados Unidos a estas tecnologías supera, crece la que el gobierno de nuestro país puede poner en manos de las empresas de telecomunicaciones para lograr que estas redes capilaricen mucho más y que los contenidos lleguen más a todos. Lo que sí tenemos es el pensamiento, Martí, como te decía, detrás, y es que mientras tengamos un pueblo preparado, como decía Taladrí, con más de 1 millón universitario, con valores que defender y que luchar por ello, todos estos planes se estrellarán. Y eso es lo que día tras día vamos viendo a lo largo de los 54 años que tenemos de revolución. La batalla no es contra las tecnologías, sino contra los que usan esas tecnologías para intentar subvertir a otras naciones, para intentar imponer sus designios, para utilizar programas secretos en pro de los intereses políticos hegemónicos de esas naciones. De lo que se trata en estas revelaciones que ha hecho la agencia AP sobre el programa Zunzuneo es que el gobierno de los Estados Unidos no se en su empeño de cambiar el orden constitucional en nuestro país, que utilizará para ello todas las vías, sean las militares a las que nunca han abandonado, o sea las estrategias de subversión a través del uso de las nuevas tecnologías. No se trata de un derecho supuestamente negado al gobierno, al pueblo cubano, de acceso a la información, cuando es este uno de los países con mayor cultura y conocimiento del mundo. Se trata simplemente de utilizar, por un lado, el bloqueo, el cierre del acceso a las tecnologías a nuestro país y a nuestro pueblo, y por el otro, el uso de vías ilegales para intentar formar redes que signifiquen una base, un momento, una especie de plataforma de lanzamiento de las estrategias subversivas de Estados Unidos contra nuestro país. De eso se trata las revelaciones de hoy, que confirman las denuncias que hizo el presidente cubano, el general de ejército Raúl Castro, en su discurso del 1 de enero de este año, y que después reiteró también en su discurso ante el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, que Estados Unidos estaba apostando a la guerra no convencional, al llamado golpe blando, a las estrategias subversivas para intentar derrocar todos los gobiernos que les sean hostiles, que no estén de acuerdo con sus políticas y que además pues no respondan a los intereses de Estados Unidos. Cuba está dentro de esas plataformas subversivas de Estados Unidos, y nuestra respuesta, por supuesto, es también pues enfrentar con la denuncia y enfrentar también con el uso de esas tecnologías y con el uso consciente de esas tecnologías, con un pueblo educado y con un pueblo cada vez más consciente. Esa es la batalla que se nos ha planteado y en la que seguimos, por supuesto, todos los cubanos. Le agradezco muchísimo a los panelistas que me han acompañado esta noche en nuestra mesa redonda, y por supuesto que no será el último momento en que estaremos hablando de eso, porque como decía Taladrí, no se trata de algo del pasado, son estrategias que siguen y son programas que se siguen ejecutando contra nuestro pueblo. Seguimos en combate. Muy buenas noches.